es fer més que 114 IKEA, ¿no? O algo así, ¿no? Jódete, IKEA. Nosotros no copiamos, lo producimos y sacamos igual de precio que vosotros. Pero bueno. Eso sí. Quiero destacar algo que has dicho que fue muy verdad. Nosotros en el momento del encargo y como nos conocemos, sabíamos que no le estábamos encargando un producto mariscal, una mariscalada, como dicen. No, nosotros estábamos, pidiéndole a él que con nuestra complicidad hiciera un trabajo, un producto muy completo y que su gran aportación fue una aportación formal, que no tiene un gran dominio, entendiendo toda la parte técnica y condicionantes e imperativos que nosotros le poníamos por el camino y que a veces son el lastre que el diseñador tiene que resolver. Y así fue. Pero es que hay miles de ejemplos como estos. Lo que pasa es que a mí siempre se me conoce por el garabato. Ahora dentro de nada tendréis la gran suerte, vosotros, jóvenes, de poder ir a las tiendas y comprar una nueva lámpara Artemide. Ya veréis. Y no es nada mariscal, es una cosa súper técnica, es como un robot y funciona. Y además está bien de precio. A los editores nos corresponde... De hecho, miles de cosas así, lo que pasa es que no, mariscal, esto está los cojones. Sobre todo hay gente que trabaja conmigo que no hacen el payaso como yo. O sea que somos muy serios. Para que no se lo digo, porque vosotros sois estudiantes de mierda y no me vais a encargar nada. Pero si tenéis algún papá que fabrica o algo así, cada vez que algún señor de estos que tiene fábricas o tal viene al estudio, luego se nota mucho en la cuenta corriente. Se hacen millonarios. Mirad 114. Aquesta camisa és de Paul Smith, tu. Se l'acaba de comprar. Els negocis van de puta mare.